Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ayer le adelantábamos, fuera de micrófono, que iba a ser un viernes, pero absolutamente de cultura y espectáculos. ¿Cómo está don Alfonso Levet? Muy bien, ¿cómo Buenos están días. ustedes? Buenos días, ¿verdad? ¿Le gustó la entrevista? Me gustó, vine ¿Está escuchando, buena? sí. Lo ¿Sí? estoy escuchando. Me Sí. encantan esos datitos interesantes. Sí, es que son muy buenos. Sí. No, y qué bueno que hiciste todo Sí. ese trabajo, que en el fondo como alguien podría decir, ay, no es tan relevante, pero en realidad tener la fecha Sí. exacta, además que te da todo el contexto de la época. Oye, también quiero decir, no voy a contar detalles al aire, pero una vez pedí ese servicio que decía el director, donde tienen que ir al archivo como histórico, Para físico, sacar porque su cuando carta un astral. certificado. Sí, eso estaba pensando. No, Quería no. conocer la hora y lugar. No, Exacta. y claro, hay que esperar unos días, pero es muy expedito, te entregan una Sí. información muy completa, así que ¿Pero qué estaba buscando como ancestros? Es una bonita pega. No, estaba buscando mi... A ver su carta astral. No, unos documentos. Unos documentos. A mí me gustaría buscar ahí como, por ejemplo, bueno, obviamente uno tiene que tener tiempo porque es un trabajo como a mano que se tiene que hacer de ir buscando como hacia dónde va llegando tu línea también familiar. Sí. Yo estaba buscando el acta de nacimiento, ese era el nombre del documento. Es que, de hecho, yo no Qué sé si distinto que el ustedes se percataron, pero el director decía que lo que uno saca, su certificado de nacimiento, es como un resumen, parece que es más completo el Precisamente. acta. Y entonces entonces pedí el acta. Ese es como el ya. que se ¿Y llenó en qué- algún qué- momento en la ¿Y historia. qué con qué información? se llena? Claro, Sí. ¿qué otras informaciones tiene? Tiene más detalles acerca del nacimiento, del registro de dónde naciste, hasta el médico que te atendió ya. puede eventualmente Perfecto. aparecer. Ah, bueno. Es muy mira. completo. Información. Exactamente. Ah, Hora mira. de nacimiento, etcétera. Esa era la que me interesaba. Etcétera, para celebrar el cumpleaños correctamente. Sí, mira, qué bueno. Sí, porque, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que ese era el certificado, que esos eran los Sí, datos. no. Y ahí me explicaron, claro, que se demoraba. Yo dije, ¿pero por qué se demoraba? ¿No está online? Me dijo, no, tienen que ir a la bóveda, a buscar la oficina, el año, el registro, etcétera. No, y qué Así bueno, que qué bueno igual que dentro de siempre vivimos dentro de una estrechez y Chile no es un país muy bueno como para resguardar su patrimonio, pero qué bueno que en el fondo desde el registro civil puedan quizás sacar algunas luquitas, porque cuidar esos patrimonios, esos papeles de verdad que requiere de una tecnología, luces, temperaturas especiales, y qué bueno que lo puedan hacer, porque de Sí, verdad lo mismo que la Biblioteca Sí, Nacional. sí. Escuché que comentaba que la directora, claro, quiso copia enseguida. Y una vez fui a buscar también un diario antiguo en la Biblioteca Nacional y me tocó hacer eso como de los espías, que te pasan un microfilm, ¿se llama? Sí. Se pone una pantallita como en las películas. Muy entretenido y muy interesante y muy Sí. dedicada a la labor, porque también tuve que hacer la petición y me citaron, que sé yo, 2 días después, que efectivamente iba a encontrar el archivo. No es que como que vaya alguien corriendo y te lo encuentre. Así que bonita pega esa del archivo. Pero No vamos a hablar de eso. No. Vamos a lo que nos convoca. Yo quería comentar hoy día, les había adelantado ayer, conversamos un ratito luego entre el Mesa de Noticias y el nuevo día de ayer, que voy a tener a las 10 de la mañana a la directora de NTV, que es el canal cultural de TVN. que a usted también lo tiene entusiasmado. Me tiene muy entusiasmado, muy contento de tener esa posibilidad. Vamos a ver cómo está celebrando sus 5 años el canal NTV, que es una señal de la señal pública. Entonces dije, bueno, muchas veces hemos mencionado al pasar a TVN, muchos creemos saber, yo hasta antes de ponerme a averiguar también creía saber más o menos cuál era la problemática, pero realmente quizás no estamos tan claros como creemos. Entonces, hagamos un poquito de historia rápida para entender cómo funciona este canal público. Fue fundado el 69, estaba el presidente Frei Montalva. Diría alguien de mi familia, el Frei Bueno. Fundó TVN. Se estaba como riendo como sola. Sí, hizo una pausa muy larga. No Sí. dudé si contarlo. Estaba como con el No, acta de nacimiento. ya vi. Bueno, lo fundó el 69, el 18 empezaron las transmisiones, pero la El regulación... 18 de septiembre. Sí, el 18 de septiembre de 69 empezaron las transmisiones, pero como ocurre con muchas leyes, porque esta era una ley que le daba inicio a este canal público, muchas veces hemos estado a la espera del reglamento, El reglamento. empezó a aparecer después. Entonces, Claro. el 70 ya se determinó de qué manera funcionaba TVN, cuál era su propósito, por supuesto que reforzar la identidad del país, una labor cultural, informativa también, y tenía un régimen de financiamiento mixto, es decir, podían vender publicidad, no era el foco principal, y también recibían un financiamiento estatal. Esto ocurrió a partir de 1970. Se mantuvo durante todo 1980, es decir, pasamos, para recordar, por si alguien no se acuerda, con el gobierno de Allende funcionó así, con la dictadura de Pinochet También. funcionó así, hasta el 92. Y el 92 alguien dijo, mira, ¿sabes qué?
están puro panfleteando con TVN, o sea, lo están ocupando como una Qué pena que vocería haya de... ocurrido de vuelta a la democracia. Uno podía haber pensado que fue antes. Bueno, se encresparon los ánimos. Y el 92 alguien dijo, bueno, sí, en realidad esto tiene que ser pluralista, entonces, pero lo dijo. Luego vamos a ver qué tan así no es. Dijo, entonces, bueno, se acaba el financiamiento estatal y empiezan a funcionar como un canal privado, a competir de igual a igual. Y se acabó el financiamiento. Así que Pero así cortado. yo me imagino que tiene que haber sido gradualmente, o de un año a otro, Claro, o a partir de tal fecha. Ese ya, detalle no lo tengo, ya. pero sé que el 92 se hizo Pero en el cambio fondo- del reglamento. Pero solitos, Sí, entonces ya. se acabó el financiamiento Se las arreglan estatal. como Así puedan. que ojo ahí también cuando alguien dice, no, estamos financiando esto y dio puro hoyo. Mentira, no salen ni recursos. siquiera de nuestros impuestos está yendo plata ahí. Ya vamos a decir, porque algunos me van a decir, sí, pero le han tirado salvavidas. Han sido Pero hoy día puntuales. entonces cero. Cero financiamiento estatal por reglamento. Sí, sí, Les ya. han tirado unos salvavidas de parte del Estado. Bueno, ahí cambió entonces el panorama o el funcionamiento. Pasa a funcionar con este directorio de 6 personas elegidas, tienen que tener una trayectoria, tienen que ser reconocidos, tienen que ser ratificados por el Congreso, porque sigue siendo televisión pública, pero con financiamiento O privado. sea, claro. Yo creo Pero que ahí sigue siendo empieza- estatal, sí. Pues, ahí porque empieza- eso como el dueño final es el Estado. Es que ahí empiezan los ruidos, porque sigue siendo estatal, pero arréglense solo. Sí, qué sigue, feo. sigue siendo estatal, pero el presidente del directorio, fuera de esos 6 directores, lo determina el presidente El de la gobierno República de turno, en el y fondo. lo remueve. Entonces, más que estatal, ese director es gubernamental, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos al día de hoy. Ahora, ¿hubo época dorada? Por supuesto. Los Es que los 90, dejaron justo en una época donde había hartas lucas en este país, los por el 90, 92. los 2000. No, pero y donde además que la empresa ponía, porque en el fondo cuando uno se acuerda de los programas de esa época o de la televisión Sí. en general, no solamente de TVN, era una televisión que era muy como onerosa, o sea, Sí. era muy de gala respecto como a lo que había, Los en el- sueldos. no solamente los sueldos, pero también los estudios, Sí. las vestimentas de los conductores, todo era muy, como que chorreaba mucho. Más las producciones y general. los estudios y los gastos de producción, yo diría que los sueldos, quizás en esos años todavía no explotaba el tema de los sueldos, que fue más bien cerca del 2000, con los rostros televisivos, recordemos los traspasos, bueno, entre TVN y canales privados también, porque los canales privados todos funcionan evidentemente con financiamiento Claro. particular por venta de publicidad. Claro, pero como que chorreaba para todos, me refiero, como que todos estaban en que una televisión que se veía así muy de gala. Los Sí. programas, además, Muy el Prime eran muy así. bonito. Oye, full. yo los invito a que se metan a TVN Play, que es la aplicación o también el sitio donde pueden ver programas muy antiguos. Yo me puse a ver, o sea, siempre estoy revisando ahí los archivos de TVN. Yo me perdería un mes dentro del archivo de TVN, no salgo más. Lo paso súper bien. En TVN Play hay programas antiguos. Estuve viendo uno, no recuerdo el nombre, pero animaba a Antonio Bodanovich y recorría Chile, lo hacía de distintos puntos del Panchito país. Saavedra. Ya se hacía, no, ya se hacía. No. ¿Comiendo cazuela? Hacían un estelar desde cada región del país. Mira. Entonces, Pero viste y que era como llevaban- más como Sí. que le daban otro... Llevaban artistas, en el lugar hacían un concurso, viajaba el equipo de producción completo. En el capítulo de Punta Arenas, que por supuesto me interesaba a mí, lo hicieron en Zona Franca, que claro, era lo más bonito que había en la época, si no era el teatro. Claro. Amigos, siempre amigos, Sí, muchas y gracias, además Fabi. que recordemos que en esa época de todo, la televisión todo te lo pagaba, po. No era nada como Sí, por canje, nada. O sea, claro. si iba a un lugar y en el fondo le pagaba por el espacio, si tú ibas a ser entrevistado, te pagaban por Sí. también. Y en ese Te programa, pagaban, tú no ibas gratis tampoco. y en ese programa, en los 80, con Pinochet todavía ahí regiendo con vara de hierro, se hizo ese amigo siempre amigos de la Antártica también. Fueron a hacer un capítulo a la Antártica. Y esto es curioso, ya como datito, me desvío del tema, pero, No, pero en nos ese encanta. capítulo está Patricia Maldonado y los Jaivas. Eso nomás les dejo para que lo revisen en TVN Play. Qué variado. Pluralismo. No Sí. hicieron dueto, pero bueno, Pluralista. ahí estuvieron. Bueno, decíamos que a mediados de los 90, 2000, costó sacarse así un poquito el formato que venían trayendo de antes, ¿ya? O sea, se pasó a financiamiento privado, la idea era que dejara de ser esto una vocería de gobierno, bueno, no era 24/7 porque no transmitían todo el día, pero todo el día, digamos, y todavía a mediados de los 90, los que estamos sobre los 40, recordarán que claramente uno ponía las noticias TVN y el gobierno lo estaba haciendo de maravilla y uno ponía el 13 y era todo un desastre. ¿Ah? Nos acordamos, es decir, que eso costó mucho que cambiara culturalmente, no es cosa de decir, ¿saben qué, muchachos? Ahora funcionamos así y cambia todo. Es que yo Evidentemente entiendo que, tienen que cambiar las personas, tienen que cambiar la cultura adentro. Es que yo entiendo que el teléfono rojo ahí funcionaba todavía, en el sentido de que, claro, les quitamos el financiamiento, pero si hay algo que no me gusta, el teléfono rojo se levantaba y funcionaba para TVN. Bueno, es una de las Sí. preguntas que queda hasta el día de hoy. Ya nos adelantamos un poquito, porque resulta que si el presidente del directorio lo designa el presidente, es de su entera confianza, si no le gusta lo saca, ¿existirá todavía el teléfono rojo?
Yo me Es una imagino. de las dudas que, Claro. que hay. Sí. Es que hay que ver quiénes son los presidentes del directorio también, pues no es una persona que necesariamente sí. es como aparte de un sector político, sino que tiene una afinidad directa. O sea, Bueno, de los que yo recuerdo, sí, estuvo Pancho Vidal con Sí. Bachelet, estuvo, ¿cómo se llama? No era Benito Baranda, el hermano. Uy, se me va. Ya, pero el hermano Benito Baranda estuvo con Piñera, se me fue el nombre. Pero en realidad, los últimos 10 años, la verdad, había un montón de directores. Sí. Los que los cambian las administraciones. Bruno Baranda, muchas gracias, Fabi. Bien, el Fabi. Bruno Baranda estuvo con Piñera. En realidad, es de entera confianza de él. Y yo creo que Sí. por ahí va, ese es un poquito el pero. Y el segundo, que era lo que yo les había adelantado cuando conversamos ayer, es definir o redefinir o volver a las bases de lo que era el propósito original de la televisión pública y lo que es la televisión pública en cualquier país que tenga televisión pública. Es decir, una televisión pública es difícil encontrar programas franjeados de concurso, programas franjeados de farándula, programas de, no sé, hay entretenimiento, pero sin perder de vista que hay que reforzar, fomentar la identidad del país, la educación de los niños, el reconocer nuestra cultura, el reconocernos como chilenos, el celebrar las tradiciones que tenemos, las tradiciones, las culturas, las costumbres, lo que somos. Y eso yo creo que con programas que estemos pagando licencias afuera no se cumple. Con Pero es sueldos que también- millonarios sí. tampoco, porque no es Pero es que necesario. cuando se corta este financiamiento también es como, bueno, usted compite igual a igual que la televisión privada. ¿Qué es lo que le estás diciendo también? O sea, ¿qué Sí. perfil o qué en el fondo objetivo Claro. vas a tener como estatal o como televisión como pública? Si en Claro, realidad y hay- tengo que competir y eso implica en el fondo meterse en el mercado y hacer cosas que venderse básicamente. Tendríamos que revisar lo que ocurrió en los 90, previo al 92, y cuál era el propósito de esto. Porque quizás fueron un poco muy drásticos. Las televisiones públicas, BBC, Deutsche Welle, que aparte de Deutsche Welle es una de las señales públicas que tienen en Alemania, tienen Sí. varias. La televisión española funcionan con un cargo de impuesto a las personas. ¿Y cómo lo aplican? Por ejemplo, te compras un televisor, parte de ese precio o parte de ese impuesto se va a financiar Ah, mira. a las televisoras. También no sé, cuando pagas, qué sé yo, tus contribuciones, parte de eso, o cuando pagas tus impuestos, viste que ahora te llega el desglose, bueno, parte de eso es para la televisión pública. Eso, la BBC te cobra impuestos por la tele. La Deutsche Welle, la alemana, también te cobra impuestos. Tus impuestos, tanto se fue a la televisión y a la radio alemana. La televisión española también, y me parece que esa es la televisión española la que además a las empresas de telecomunicaciones le dice, perfecto, usted quiere una concesión para operar telefonía celular, una parte de lo que usted me paga por su derecho se va a la televisión pública. Entonces yo creo que se le fue un poquito la mano en 92 diciendo, ¿sabes qué? Arréglese pago solo, más, sí. no te pago más, ustedes Es que funcionan como un ahí, canal privado. es que ¿sabes lo que pasa? Es que lo injusto de eso es, no te vamos a dar dinero, pero sí tienes que seguir ciertas directrices, porque hoy día también hay gente que tiene la tupé de criticar y decir, hoy la programación de TVN es muy mala, pero chuta, para competir efectivamente tienes que tener un programa de farándula, un programa de, no sé, de concursos, porque son los que finalmente la gente ve. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quitas el refinanciamiento y tengo que competir más encima? ¿No puedo competir con todas las de la ley? No, es Sí. raro. Porque al final tienes que convertirte Sí. en lo que Es- son los otros canales también. Es todo pues. raro porque yo no sé si los canales privados cómo funcionan, solamente gerentes o también tendrán directorio. Yo entiendo que los- son gerentes. lo nomás, cierto es son que señores. hay- Y además que acá generalmente hoy día hay extranjeros en el fondo, son empresas que controlan. Ujú, claro. Claro, no son locales. Lo cierto es que evidentemente no hay una solución mágica, porque si tú me preguntas a mí y nos ponemos a conversar un cafecito, yo te diría, sí, para competir necesitas farándula, necesitas concurso, pero resulta que también si recortas esos gastos de licencia y al animador no pones un gallo que está cobrando 20 millones de pesos, pones a una persona que te capacita, Ujú. puede ser que salga más Sí. barato. Los años que les fue bien, hablemos de los últimos 10 años, porque desde el 2015 para acá empezó un poco la debacle y acá hay que ser justos también. A todos los canales le está Sí, yendo muy mal. es que porque es imposible competir con el streaming. están ajustando ahí el engranaje. Sí. 2020, 2021 y 2022, cifras positivas porque tuvimos pandemia. Entonces se recortaron un montón de gastos y eso permitió que TVN tuviera números azules. Pero también han habido préstamos de 12.000, ¿estos son millones de dólares? No, bueno, 12.000 dólares. No se entiende la letra que Sí, la no, análogo. no entiendo. Y 7.000 millones de dólares también un crédito como un crédito con aval del Estado. Y también hubo una línea de financiamiento que se autorizó, no sé bien si se ocupó, no sé bien cómo salió, pero eso es todo público.
El tema es que no están generando ganancias. Yo creo que están todos los canales en una transformación. Yo creo que hay varias discusiones que hacer. Primero, cómo funciona el directorio con este presidente designado por el presidente de la República. Yo creo que está un poco sonado ahí y hay que cambiar eso. ¿Cuál es la solución? Yo no soy especialista, pero me parece que tener una persona que pudiera tener un teléfono rojo, ya que planteamos la duda, es complejo. Sí. Segundo, volver al rol de la televisión pública. Es decir, tú no vas a encontrar figuras grandes que tengan contratos millonarios con casas comerciales en televisoras públicas de otros países. O sea, están haciendo la función que les corresponde. Ya. Pero no son gallos que, no sé, por qué rostro en la BBC, no sé si tendrá acuerdos millonarios comerciales. O sea, está para hacer eso. Pero, por Y ejemplo, si se vuelve muy caro, lo cambian, listo. yo sé que nos vamos a meter en una profundidad y tenemos poco tiempo, pero, por ejemplo, Graham Norton. Ajá. Él hace un programa, un talk show en BBC. ¿En la BBC? ¿Sí o no? Están seguro que es ITV, pero no. Pero bueno. A ver. Pero bueno, No sé. se entiende. Puede ser franjeado también. Eso es lo otro. Se pueden franjear programas. Sí. Sí. Hay un programa que es... Bueno, hay distintos programas que son franjeados y que son históricos. Sí, por BBC One. ¿Por BBC One? Perfecto. Pero es una de sus líneas, po. Ya. Es una de sus... Claro, no es, Bueno, es eso es lo la otro. oficial. Sí. Bueno, y ahí va el tema de la que respuesta. es como o sea, el TVN3, TVN2, ya. para Ya, allá vamos, perfecto. porque yo creo que una de las soluciones que se necesitan y se están implementando, pero todavía no lo descubrimos 100% la fórmula. Tenemos el NTV, tenemos el TV3, tenemos el TVN Play, que ya lo mencionamos, tenemos el 24 horas, tenemos las versiones digitales de todos estos y tenemos la señal internacional. A mí me parece que el funcionamiento va a pasar a ser mixto. En relación al contenido que se ofrece. Es decir, va a estar no solamente la señal del aire, sino que se va a potenciar mucho más, porque ya hay muchas visualizaciones del contenido y sobre todo del archivo histórico. ¿Eh? No soy el único que se pone a mirar TVN3 ni que se pone a mirar las aplicaciones. Por ejemplo, No, o las teleseries, las siempre te verticales. encuentras, no, Sí. pero no Ah. las antiguas. Mucha gente de repente como en conversaciones sí que está viendo una teleserie como antigua Claro. y la Entonces, está viendo ahí como en YouTube o en ojalá la que estén aplicación. capitalizando Como eso. para resultado atrás, de como para visualización les está funcionando. Como entrada de ingreso le está funcionando de una manera experimental. No logran cubrir los forados que tienen. Pero yo creo que va a mutar un poquito eso. Yo creo que lo principal es que tiene que retomar su rol de televisión pública. Y ahí, para mí, opinión sumamente personal, debería ser una mezcla entre 24 horas y NTV. 24 horas es noticias todo el día y NTV Yo soy es... fan del 24 horas. Lo tengo ahí puesto al aire, lo escucho, lo veo. Y NTV, que es el canal cultural infantil. Ojo, que durante el año pasado fue el canal infantil de cable o abierto más visto de Chile. Así que mal no les está yendo. Hay que ajustar el financiamiento porque igual están Sí. con números rojos en NTV, pero para mí es el que mejor cumple lo que debería ser la televisión pública. Es que de repente a lo mejor en estas empresas hay cosas que no te van a dar, pero las tienes que tener. Pero hay otras, por ejemplo, yo entiendo, no sé tampoco en cuanto a números, pero TVN está explorando el tema de las teleseries verticales, por ejemplo, y tienen muchas visualizaciones, según lo que ellos mismos dicen. Entonces, a lo mejor eso, y he visto también que en estas producciones hay harto publicidad y cosas, y a lo mejor eso sostiene otras, me refiero. Sí, yo creo que están encontrando el método. De hecho, una de las teleseries verticales va a tener segunda temporada, por lo tanto, uno entiende que le fue bien. Sí, sí. Porque para que lo estén convocando de nuevo y estén haciendo una segunda temporada, le fue bien. Así que bueno, yo creo que es parte del ajuste, pero no repita usted, oye, estamos financiando algo que no funciona. ¿Por qué no es así? No está poniendo ni uno usted. Si Bueno, quiere, manda un cheque, no sé, cosas Recordemos suyas, que hicieron también recortes con temas de las ubicaciones, Sí. donde se vendieron muchos en regiones donde estaban instalados también y hicieron algunos acuerdos. Por ejemplo, acá en el Biobío se vendió el recinto que El estaba ahí residencia. cerca de Brisas del Sol y hicieron un convenio con la Universidad del Biobío para poder también estar ubicados ahí en sus instalaciones para hacer como por ejemplo estos recortes económicos. Porque otro de los puntos también que tiene TVN es estas ubicaciones también a nivel del país que no tienen el resto de los Sí. canales. En el Y ahí fondo tengo- tú tienes aquí, tú tienes en otro, bueno, y en el inicio era el canal que efectivamente se veía en todo Chile, y donde otros canales, tu ejemplo mismo de Sí. lo que pasó en tu juventud, el que no tenía. llegaban, entonces Sí. se ha mantenido. Yo creo que eso igual es un punto importante de tener esta como localía y de tener esta información como con esta pertenencia también regional. Yo no soy experto en inversiones, pero yo siempre he escuchado que los bienes raíces no se tocan. Entonces no sé qué tan buena jugada fue, porque recordemos que hubo préstamos o líneas de financiamiento externo por 12.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares y de nuevo 7.000 millones de dólares. Lo que se capitalizó con la venta de los canales fueron como 6.500. Entonces,
con suerte cubrieron Sí, una raya en el agua. Y se ahora perdió. ahora Se lo que perdió están eso. haciendo con el inmueble en Santiago es arrendarlo mucho, Sí, ciertas por partes, producciones. porque es muy grande. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto esa parte de los aeropuertos que siempre imitan, hay una parte de TVN que parece un aeropuerto y siempre para todo, para teleseries de otras partes, como Arrendado. arrendado. Y lo otro es que están arrendando, bueno, hay polémica, pero están arrendando otros programas también de productoras, de streaming. Creo que hay un programa que hacen en uno de estos canales de streaming por Cel TV que también arrienda estudios Claro. en TVN. A lo mejor por ahí también va un modelo de negocio. Tampoco soy experta ahí. yo creo que es lo que están ajustando. O sea, están todos los canales en este engranaje. El tema que, claro, nosotros lo tenemos puesto porque TVN es público. Pero todos los privados están en eso, están todos con números en rojo, están todos dándole la vuelta. Creo que este año ha sido un buen año en ese sentido para, por lo menos, términos de funcionamiento, no sé si financiamiento. Porque además se cambió la forma de medir el rating, ya no tienen esa presión, ya están entendiendo cómo funciona la multiplataforma en el fondo. Así que bueno, ojalá que les vaya súper bien. Sí, bueno, ahí esperemos que TVN salga adelante y encuentren finalmente la fórmula para poder sostenerse. Hoy alcanzo a decir dos cositas. Dos cositas. Unas recomendaciones. La Brígida Orquesta con Ana Tijoux, quedan algunas entradas para mañana en el Teatro Bio Bio. Yo sé que quizás no te gustó tan transversal, pues media contestataria en las letras, pero la Brígida Orquesta está a un nivel musical que a los que les gusta el jazz contemporáneo lo van a pasar muy bien. Vienen llegando de gira, así que están ahí. Y como quedan poquitas entradas para que no me pase lo mismo la próxima semana, el otro viernes en la bodeguita está Ángel Parra Trío, que está relanzando los 30 años del Piscola Standards. También un disco de jazz fundamental en la música chilena. En streaming yo estoy viendo Richard, la recomiendo mucho, Reacher se dice, con Alan Richardson, este gallo que mide como 2 metros, está propuesto para Batman, y es acción pura y dura. O sea, quienes quieran ver una serie de acción en que este tipo resuelve un caso cada temporada, que creo que la que se estrenó creo que es la 4ª, Richard, es como acción de los 80 cuando teníamos a Schwarzenegger, a Stallone. O sea, ojo, acá no hay protocolo de derechos humanos, de género para Richard. Con suerte no le pegó a los camarógrafos. Y en el cine está dos datitos. La muerte de Robin Hood, que exploran qué habría pasado si Robin Hood llega viejo, que a mí me encanta eso. Que ya lo hicieron con La Máscara del Zorro, lo hicieron en los cómics con El Regreso del Caballero Nocturno con Batman. Me encanta eso. De saber, está estrenado recién y la próxima semana, atención, porque en el nuevo día tenemos concurso, estrena Coyote versus Acme, el Coyote y el Correcamino. Perfecto. Bueno, se da cuenta que quizás él no es penca persiguiendo al Correcamino, sino que los productos Acme le fallan y los demanda. Tenemos entradas para regalos, atentos en el concurso. en el nuevo Mira, día. qué interesante la trama igual. Sí. Bueno, me gusta que haga concursos, totalmente. Oiga, Así que muchas estamos. gracias. Tremenda columna como todos los viernes. Muchas gracias a ustedes. Y que tenga buen programa.